Saludos a todos. En esta oportunidad voy a resolver los ejercicios de la práctica calificada 2 del curso de programación 2, CS 1112 de la UTEC, ¿ok? De la Universidad UTEC. Entonces, voy a mostrarles la resolución del año 2021. Y bueno, son básicamente tres problemas, como pueden ver aquí. Los tres tienen que resolverse usando C++. Y bueno, usando el conocimiento que han adquirido ah, hasta antes de haber desarrollado esta práctica, ¿no? Entonces, yo voy a desarrollar esto haciendo algunos supuestos de las cosas que han aprendido, pero obviamente mencionando en algunas partes qué es lo que se puede modificar, etcétera, para así hacerlo acorde en caso esté usando algo que no hayan realizado o hecho uso durante su curso. Entonces, vamos con el primer problema. El primer problema nos dice lo siguiente: suma de filas y columnas. Escribir un programa que utilizando matrices y arreglos dinámicos, ok, ojo, matrices y arreglos dinámicos, lea desde el teclado una matriz de números enteros de tamaño n por n. Entonces aquí el número de filas y columnas es el mismo, estamos hablando de una matriz cuadrada, que calcule la suma de cada fila, almacenando los resultados en un arreglo de tamaño n. Entonces vamos a hacer la suma por fila y hay que almacenar esos resultados en un arreglo. De igual modo, realizar el mismo cálculo con las columnas. También hay que hacer entonces el recorrido por columnas y almacenar eso en un arreglo. Finalmente, el programa debe imprimir la multiplicación de los valores en las posiciones correspondientes de los arreglos generados. ¿Ok? Entonces, justamente acá nos da un ejemplo de lo que tendría a ser el formato de entrada. Y acá nos dice, ¿no? Nos da primero el valor de n, que vendría a ser el tamaño de la matriz. En este caso es n3. Como es una matriz cuadrada, solamente necesito saber el valor de n. Y ya tendría acá una matriz de 3 por 3, 3 filas, 3 columnas, con algunos valores que van a ser ingresados, obviamente, por teclado. Y nada más, ok, esa es la entrada, no es necesario mostrar algún mensaje de que ingrese el número tal, etcétera. Es un formato así bien común y convencional usado, por ejemplo, en competencias de programación, ok, entonces bastante parecido. Y lo mismo ocurre con la salida, ¿no? No hay que mostrar ningún mensaje ni nada, solamente el resultado final de esto. Entonces acá, por ejemplo, nos dan justamente una explicación de cómo se llegó a esa salida. En este caso, lo que se está haciendo es básicamente lo siguiente: está haciendo la suma por filas, ¿no es cierto? Entonces la suma por filas acá sería 6, acá sería 12, no, acá sería, disculpen, 9, y acá sería 12, ¿no? Lo mismo por columnas. Entonces estos tres resultados los hay que almacenar en un arreglo, ¿no es cierto? Vamos a poner aquí, que sería el resultado justamente por filas, ¿no? Lo mismo tenemos por columnas. Acá vemos la suma, sería 7, 8, 9, 9 y 9. ¿No es cierto? Entonces por columna tenemos 9, 9 y 9. Entonces, este sería por filas y este sería por columnas. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos estos arreglos, lo que hay que hacer es multiplicarlos, elemento a elemento, ¿no? Entonces, por ejemplo, multiplican 6 por 9, esto les va a dar 54, 9 por 9, esto les va a dar 81, y 12 por 9, esto les va a dar 108, ¿no? Entonces, esos resultados son justamente los que está mostrando aquí en la salida. Bien, entonces ese es básicamente el problema, que es lo que se tiene que hacer. Ahora, acá muestran otro ejemplo también, que ustedes pueden ya corroborarlo, que está bien lo que estamos haciendo. Y listo. Entonces, el primer paso para resolver este tipo de problemas es entender el problema. Creo que está bastante claro qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son los pasos, ¿no?, a realizar. Y ahora sí tenemos que venir con una idea, un algoritmo para resolver el problema, ¿no? Entonces, acá creo que está más que claro, ¿no? Hay que, obviamente, a calcular estos dos vectores, o en este caso arreglos, ¿no? Arreglos dinámicos, el que va a contener, en este caso, la suma por filas, la suma por columnas. Y una vez tengamos esos dos arreglos, pues simplemente iterar y multiplicar elemento a elemento, ¿no? Obviamente el tamaño de esto va a ser n, y el tamaño de las columnas va a ser n también, o sea, van a ser el mismo siempre, porque la matriz es cuadrada, se garantiza eso en la entrada. ¿Ok? Entonces, ese es básicamente el problema. Y es lo que vamos a hacer, ¿ok? Vamos a hacer una función que nos permita
calcular la suma por fila y almacenar en un arreglo, calcular la suma por columna, almacenar en otro arreglo, y finalmente hacer el recorrido de esos dos arreglos calculados y multiplicar elemento a elemento para mostrar la salida. Nada más. Entonces vamos de frente aquí a la implementación. En este caso voy a usar Replit, eh, pero pueden usar cualquier compilador o el que les hayan especificado en su curso. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues acá tengo el archivo del primer problema. Simplemente vamos a incluir ah, el iStream, es lo único que necesitamos, al menos aquí. Y vamos a usar en este caso el saying y vamos a usar el cout, nada más. Entonces tenemos acá el int main, retornamos 0 y listo. Entonces el primer paso es hacer la entrada, ¿no? Realizar la entrada. Para esto hay que ingresar primero el número de elementos o el tamaño de la matriz, que es lo que tenemos aquí. Y luego hay que crear ya la matriz como tal. Como es nos está pidiendo crear la matriz usando lo que es arreglos dinámicos, ¿no? Como está aquí. A ver, aquí está, ¿no? Eh, matrices y arreglos dinámicos. Es una matriz dinámica. Una matriz dinámica es básicamente un puntero doble, ¿no? Que es, aquí le voy a llamar matrix. Y esta matriz, inicialmente, vamos a especificar que va a ser un puntero a, mejor dicho, un bloque de memoria consecutivo de punteros enteros, ¿no? Entonces, esto en memoria es como si fuera un bloque consecutivo, ¿cierto? El primer puntero está apuntando a un bloque consecutivo que contiene punteros enteros, ¿no? Y esos punteros enteros son básicamente otro bloque consecutivo. Una matriz es como un arreglo de arreglos, ¿no? Entonces, acá simplemente voy a asumir que ya conocen cómo es una matriz, cómo se crea la matriz. Lo que voy a hacer es crearla. Entonces, estamos reservando memoria, ¿no es cierto? Aquí para lo que vendría a ser la matriz, el arreglo, el primer arreglo, y luego vamos en ese arreglo crear nuevos arreglos, ¿no? Entonces esto sería como el número de filas y acá vamos a crear el número de columnas. Lo único que hay que hacer es iterar. Y lo que vamos a ir haciendo es aquí, crear reservar espacio de memoria para cada fila, que sería en este caso un arreglo de tamaño, ¿no? Y así se inicializa lo que es una matriz en memoria dinámica. Ahora que estamos inicializando la matriz, no hay que olvidarnos de liberar espacio en memoria. Entonces siempre que creen algo en memoria dinámica, hay que después eliminarlo manualmente, ¿no? Porque por algo es memoria dinámica. Nosotros los programadores tenemos control sobre esa memoria. Y por lo tanto tenemos que tener cuidado al momento de liberar la memoria, ¿no? En este caso, para liberar la memoria, hay que hacer como que el proceso inverso, en el cual vamos a primero eliminar estos arreglos que hemos creado para cada fila. ¿Ok? Hacemos con el delete y creamos el arreglo. Mejor dicho, liberamos la memoria para cada fila. Y finalmente liberamos la memoria para este arreglo de punteros enteros, y eso se hace con un delete matrix de esta manera. Listo. Entonces, de esta forma ya estamos liberando, ¿no? La memoria. Entonces podemos poner acá free memory. Ah, lo mismo tenemos aquí, ya estamos creando la matriz. Y listo, esta es la creación de la matriz en memoria dinámica. Ahora, tenemos que hacer ahora lo que es la entrada, ¿no? La entrada acorde a lo que nos dice el problema. Y en este caso, el problema simplemente nos pide ingresar los elementos de la matriz de forma directa uno por uno, ¿no es cierto? Entonces, eso lo podemos hacer aquí, ¿ok? Al mismo tiempo que vamos reservando la memoria, o si quieren lo hacen aparte, ¿no? No hay problema, como mejor les parezca. Por ejemplo, aquí lo podemos hacer también de golpe. ¿Cómo sería esto? Pues simplemente vamos iterando aquí. Y vamos ingresando cada uno de los elementos de la matriz. Listo. Entonces, esto lo que haría sería crear la matriz y al mismo tiempo ir ingresando los valores en esa matriz, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo se los hayan solicitado, pueden hacer la creación aparte y luego inicializarla, o si no hacerlo también ambos al mismo tiempo. Eso ya depende de ustedes. Entonces, de este modo ya tendríamos lo que es el ingreso. ¿Ok? Lo que es el ingreso. Y eso lo podemos probar aquí. Voy a ejecutarlo aquí. Compilamos y lo ejecutamos.
Entonces acá ingresamos, por ejemplo, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y sí, no nos muestra ningún error. Entonces estamos, ya tenemos lo que es el ingreso del problema, ¿no? Que es básicamente esto. Ya tenemos la entrada. Ya tenemos la matriz ingresada. Una vez que tenemos eso, hay que ahora sí hallar la suma por filas y columnas y almacenar esos resultados en una regla, ¿cierto? Y al final ya vamos a hacer la multiplicación. Entonces, podemos crear aquí esto en una matriz, en una función. ¿Ok? Podemos crear acá algunas funciones. Por ejemplo, puede ser la función int asterisco sum rows, sum by rows, teniendo. Voy a poner sum by rows, ¿ok? Y esto lo que va a recibir como entrada va a ser la matriz y el tamaño, ¿ok? N. Y lo que va a retornar es obviamente un arreglo, y un arreglo dinámico es básicamente un puntero, ¿no? A un bloque entero. Es un puntero a un entero. De esto básicamente sería la representación de un arreglo dinámico. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es realizar la suma por filas y columnas, y eso es algo bastante sencillo. Entonces, primero hay que inicializar nuestro arreglo dinámico, que le llamamos sum rows, le podemos llamar. ¿Ok? Y esto simplemente sería un bloque de memoria consecutivo que va a almacenar enteros. ¿De qué tamaño? De tamaño n. Entonces, sum rows es un puntero en entero, pero en sí lo que estamos haciendo es reserva de memoria para un bloque consecutivo de tamaño n que va a almacenar, ¿qué cosa? Enteros, ¿no? Entonces, este sería nuestro arreglo en el cual vamos a almacenar los resultados. Luego, lo único que hay que hacer es iterar por la matriz por filas. ¿Ok? Y eso es bastante sencillo. Simplemente hacemos esto, luego esto, iteramos por filas, iteramos por columnas. En este caso, filas y columnas es lo mismo, por eso no hay ningún problema. Y acá vamos a realizar la sum, ¿no? Entonces acá voy a poner sum rows de I plus equal to matrix. Ahí. Listo. Ahora, esto estará bien, pues no es correcto del todo porque no he inicializado este arreglo, ¿no? Recuerden, cuando usen memoria dinámica, el arreglo no se inicializa, está con basura. Una forma de inicializarlo con ceros, porque es lo que queremos hacer, ¿no? Como quiero almacenar los resultados por fila en este arreglo de sumas, tendría que inicializarlo con ceros. Una forma es hacerlo así, en C++, o hacerlo así, ya estarían con su arreglo de n, inicialmente con valores todos iguales a cero. O pueden hacerlo a medida que van iterando, ¿no? Aquí le pueden poner, voy a iterar la primera fila, y para esa fila inicialmente su suma va a ser cero. ¿No es cierto? Entonces lo que estamos haciendo es, recorremos las filas de la matriz. Para cada fila inicializo su suma, que sería 0, y luego itero cada columna, ¿no? Entonces, las primeras columnas de la primera fila, y las voy acumulando justamente en esa posición. ¿Ok? Es básicamente lo como esto, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver. Okay. Entonces, tengo acá la matriz. Supongamos que esta es la matriz. Vamos a tratar de hacerla. Algo así, ¿no? Tengo una matriz. Listo. Y supongamos que esta matriz tiene los siguientes valores: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es primero recorrer por filas. El primer for lo que hace es iterar por filas, o sea, inicialmente iba a ser 0, luego iba a ser 1 y luego iba a ser 2. ¿No es cierto? Y para cada fila estamos recorriendo por columna, o sea, acá j igual a 0, j igual a 1, j igual a 2. Entonces, inicialmente estamos aquí, ¿no? Igual 0, y lo que estamos haciendo es que tenemos en nuestro arreglo, lo estamos inicializando con ceros. ¿No es cierto? Entonces, acá digo, ok, la suma de la primera fila, o sea, esto de aquí, inicialmente va a ser 0. Luego lo que hacemos es iterar por columna. Entonces, la fila 0, iteramos columnas. Primero la columna 1, o sea, cuando el j es 0, y lo que hacemos es acceder a este valor, el 1. Y ese 1 lo único que hacemos es acumularlo a justamente este sum en rows, o sea, la suma de la fila actual. Entonces, nuestra suma de la fila actual tendría 1 inicialmente. Vamos aquí, vemos el 2, le agregamos, ¿no? 2. Vamos aquí, vemos el 3, le agregamos 3. Y al final tendría 6. Entonces, nuestro sum rows de 0 sería 6. ¿Ok? De ahí continúa la iteración nuevamente del bucle. Ahora estamos con un i igual a 1 y se repite el proceso, ¿no? Inicializamos ahora la suma de esa fila. O sea, la suma de esta fila inicialmente es 0. Igual aquí inicialmente era 0.
Luego vamos a ir acumulando, ¿no? 0 y luego acumulamos y ya tendríamos la suma de esa fila. Luego de la siguiente y etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, de ese modo almacenamos, realizamos la suma y ya la almacenamos de forma directa en el arreglo. Y listo, esa es la suma por filas, es algo bien, no es muy complicado, ¿no? De entenderlo, creo yo. Y listo, entonces de ese modo ya tendríamos resuelto el problema. Ahora lo único que hay que hacer es retornar ese arreglo que acabamos de crear. Listo. Ojo, aquí no libero memoria. Fíjense, acá estoy usando memoria dinámica, ¿no? Tendría que liberar memoria, pero no la devuelvo porque estoy retornando. O sea, este puntero, ¿no? Que está apuntando a ese bloque consecutivo de enteros, lo voy a usar pues externamente aquí. Todavía lo voy a hacer uso cuando llame a la función, ¿no? O sea, voy a hacer algo como esto. Vamos a llamar a la función sum by rows. Le vamos a pasar la matriz y el tamaño. Entonces, acá estoy todavía usando ese puntero. ¿No es cierto? Estoy usando el puntero. Entonces, acá es donde tengo que liberar la memoria. Entonces, cuando he liberado aquí la memoria de la matriz, y aquí también vamos a liberar la memoria de esos arreglos. Acá le voy a poner algo así, delete some rows. Entonces, en este caso ya estoy liberando la memoria de ese que acabo de crear aquí de forma dinámica. Pues no hay que olvidarnos de liberar la memoria siempre, ¿ok? Este programa puede funcionar si no liberan memoria, pero están haciendo mal uso de la memoria. Haciendo mal, no están liberando, tienen que liberar. Siempre que haya un new, tiene que haber un delete. No necesariamente acá adentro, puede estar afuera, dependiendo de cómo estén realizando la implementación. Entonces, esto lo único que haría sería ya obtener la suma por filas, ¿ok? Y ahora lo que vamos a hacer es obtener la suma por columnas, ¿ok? Entonces, son by calls. Esto va a ser bastante parecido. Ya es bastante parecido, lo único que va a cambiar es cómo vamos a ir recorriendo la matriz, ¿no? Que ese es lo que determina este tipo de suma. Entonces acá voy a tener un sum calls with a new int de tamaño n también. Listo. Y aquí es donde va a cambiar. En el anterior, ¿no? En el anterior caso lo que hacíamos era empezar por filas, o sea, a ver, vamos a volver a hacer la gráfica. Acá tenemos la matriz. A ver, nuevamente tenemos aquí 1, 2. ¿Ok? Entonces, acá teníamos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces, este sería como que igual a 0, la fila 1, la fila 2. Y esa es la columna 0, la columna 1 y la columna 2, ¿no? Eso es lo que vimos en el caso anterior. En el caso anterior, primero empezamos por un y 0 y iteramos todas las columnas, luego un y 1, iteramos todas las columnas, y un y 2 y todas las columnas. En este caso vamos a hacer lo opuesto, vamos a empezar por un J0 y vamos a iterar todas las filas, luego el J1, iteramos todas las filas, luego, entonces vamos a ir algo así, ¿no? En esta dirección, algo así. Ese es el recorrido que vamos a hacer de la matriz. Entonces, y el proceso va a ser el mismo, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos este recorrido? Voy a dejar la matriz ahí, tal vez la necesitemos en unos instantes. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a empezar con un j igual a 0, j menor que n, más j. Y esto haría alusión a las columnas, ¿ok? A las columnas. En este caso no se va a notar mucho la diferencia porque el número de filas y columnas es básicamente el mismo. Pero cuando tengan un número de filas y columnas diferente, pues ahí sí se va a ver como que se va a notar la diferencia, ¿no? Y listo, esto sería. Entonces, lo único que tengo que hacer aquí es inicializar nuevamente mi arreglo. Y en este caso por columna. Entonces para la columna 0 inicialmente le voy a poner 0. Y lo único que vamos a hacer aquí es ir justamente acumulando las sumas. ¿Ok? Más igual matrix en IJ. Nada más. Y finalmente retornamos ese arreglo de suma de columna. Entonces, ¿qué estamos haciendo en este código, no? Vamos a explicarlo rápidamente. Lo que estamos haciendo es lo siguiente. Ahora, fíjense que este bucle, este loop, ¿no? Este for externo de aquí, el primero que estamos viendo, hace alusión a las columnas, ¿ok? Hace alusión a las columnas. Quiere decir que estamos como que empezando acá en j igual a 0. ¿Ya? Entonces, ahora hace alusión a eso, ya no hace alusión a las filas. Entonces, para cada columna, inicialmente, nosotros inicializamos con 0. Entonces, acá inicialmente va a ser 0, ¿no? Luego lo que vamos a hacer es iterar por cada fila. O sea, vamos a iterar aquí, aquí y aquí, por cada fila. Entonces, para cada fila, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
es en este acumulador vamos a justamente acceder a este valor, que sería la fila 0, 0. Entonces, eso se va a acumular, sería 1, ¿no? Entonces esto sería más 1. Listo. Después vamos con un i igual a 1. Entonces ahora estamos con la matriz en el valor, ¿qué cosa? Fila 1, columna 0. Fíjense que la columna no está cambiando, ¿no? Lo único que está cambiando son las filas. Entonces ahora vamos aquí. Sería más 1. Y finalmente vemos aquí más 1, 3. Y ese es el resultado que se almacena en este, ¿no? Sum calls de 0. ¿Ok? Entonces eso sería básicamente lo que se almacena, que sería en este caso, sería el valor de 3, ¿no? Y luego, una vez que hemos terminado esto, recién actualizamos el J, quiere decir, vamos a la siguiente columna, y nuevamente se repite el proceso, ¿no? Inicializamos esto con 0, y ahora recorremos cada fila, y vamos acumulando estos de aquí. Y finalmente va recorriendo, como lo vimos de esta manera. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Es diferente al anterior. Fíjense que lo único que ha cambiado aquí es que este bucle aquí, ¿no? Ahora es el bucle externo, es el primer bucle. No ha cambiado el orden de los bucles. Es bastante sencillo hacer una iteración por columna. Simplemente se cambia, como pueden ver, el orden de los bucles, ¿no? Acá arriba iniciamos con i, o sea, con filas, y luego con columnas. Aquí lo que hacemos es iniciar con columnas y luego hacerlo con filas. ¿Ok? Y de ese modo ya tenemos aquí nuestro arreglo, que es una suma de columnas, igual que hicimos anteriormente. Podemos tener aquí un zero sum calls. Sum by calls, por columnas. Le pasamos en este caso la matriz como argumento y el tamaño. Y ya tendríamos los dos arreglos. ¿Ok? Así, ahora, igual que hicimos antes, tenemos que liberar memoria también para ese arreglo dinámico. Aquí, en el main, ¿no? En este caso en la función main. Ustedes creo, me parece, tienen que agregar una función etc. Eso ya lo pueden acomodar dependiendo de qué es lo que les pidan. Entonces, una vez que tenemos esto, ya tenemos las sumas por filas y columnas, ¿no? Si gustan, podemos imprimirlas aquí para que nos cercioremos que está todo bien. Ok, entonces lo que vamos a hacer aquí es primero imprimir la suma de filas, ok. Vamos a mostrarla así. A ver, la fila y, y vamos a mostrar aquí su suma. Entonces, esto haría la suma. Vamos a mostrar aquí las sumas por filas. En este caso, no es necesario saber el main. Si desean agregarlo, lo pueden hacer, no hay problema. Listo, eso sería las sumas por filas y vamos a ver también por columnas, ¿no? Y son codes. ¿No? En este caso no hay mucha dificultad porque el número de filas y columnas es el mismo. Y eso sería, ¿no? Entonces vamos a ver, me parece que tengo que posicionarme así en el archivo. Vamos a moverme a CS112, CS2, listo. Ahora sí, G++, no, P1, P1, 2, compilamos, ya está, no hay errores, y ejecutamos. Entonces ponemos, por ejemplo, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y acá está, ¿no? Me sale, por ejemplo, la suma de la fila 0 es 6, de la fila 1 es 6, de la fila 2 es 6, de la columna 1 es 3, de la columna 2 es 6, ¿no? Que está bien, 2 más 2 más 2, y de la columna 3 es 9. Entonces, está bien. Hemos realizado correctamente la suma por filas y por columnas de la matriz. Ahora lo que hay que hacer simplemente es iterar por estos dos arreglos que tienen el mismo tamaño. Fíjense que cada uno tiene 3 elementos y simplemente mostrar en este caso el producto, ¿no? O sea, multiplicar, por ejemplo, 6 por 3, 6 por 6, 6 por 9 en este caso en particular. Obviamente acá es otro caso, ¿no? Y nada más, ok, entonces vamos a realizar esto. Ya no necesitamos esto, solamente era para hacer un poco de debugging. Siempre es bueno. Lo único que tenemos que hacer es iterar, ok, por el tamaño de sus arreglos. El tamaño de sus arreglos es simplemente n, es el mismo. Y lo que habría que hacer aquí es mostrar el producto. Pues entonces lo que único que hacemos, multiplicamos sería la suma de la fila 0, en este caso de la fila, de la iésima fila, por la suma de la iésima columna. Y nada más. ¿No es cierto? Entonces, y eso sería todo.
Ok, ya tengo las acá, ¿no? Lo que voy a hacer es multiplicar la fila 0 con la columna 0, luego la fila 1 con la columna 1, la fila 2 con la columna 2. Por eso estamos en I y en I. Y bueno, verdad que no estoy usando aquí el endline, entonces simplemente vas con salto de línea. Listo, nada más. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ejecutarlo nuevamente, compilamos y ejecutamos, ¿no? Entonces vamos a ver el caso de prueba ya, que está aquí, que vendría a ser primero 2 letters y luego 4, ¿no? Vamos ahí. 2, 3, 4. Y me devuelve justamente 54, 81 y 108, que es lo que está aquí en la salida del primer problema, ¿no? Vamos ahora a probar el segundo caso. Siempre es bueno colocarse casos de prueba, ok, muy aparte de los que les dan aquí, obviamente aquí es un ejemplo, pero siempre es bueno colocarse casos, ¿no? Por ejemplo, acá si es 1, 1, 4, 3, la salida es 10, 28, lo cual está bien, ¿no? Ustedes mismos pueden crear sus casos. ¿Qué pasa cuando tengo un elemento, por ejemplo? Simplemente sale 25, ¿no? Porque es fila, columna y ya está. Entonces pueden colocarse así más casos de prueba para validar su solución y una vez que estén seguros que está todo bien, pues ya poder hacer subirla, ¿no? Subir su solución. Ok, entonces esta sería la solución del primer problema. Es simplemente realizar recorridos en una matriz, tanto por fila por columna, poder almacenarlo en arreglos dinámicos. En este caso estoy haciendo uso de funciones. Y no se olviden de liberar la memoria, que es muy importante cuando usan memoria dinámica. Ok, entonces eso sería todo respecto a este primer ejercicio. Bien, entonces vamos a continuar ahora sí con lo que vendría a ser el segundo ejercicio que nos dice multiplicación del resto, ¿no? En este ejercicio 2 nos pide lo siguiente: escribir un programa que utilizando vectores, ¿ok? Que utilizando vectores, lea desde el teclado un vector de números enteros de tamaño n, por ejemplo acá 6, y que reemplace cada valor con el producto del resto de los otros números y muestre los nuevos valores del vector. Ok, entonces acá vemos justamente un ejemplo que está bien sencillo. La entrada es 6, que vendría a ser el tamaño del arreglo, o sea, esto sería n. Y de ahí ingresamos cada valor del arreglo, un arreglo de tamaño. En este caso no es un arreglo, es un vector, ¿no? Un vector. Y ya tenemos acá ingresados los valores en ese vector. Y ahora lo que queremos es, como dice acá, reemplazar cada valor. O sea, hay que modificar este vector, porque no dice hay que reemplazarlo, con el producto del resto de los otros números, ¿no? Por ejemplo, si estoy en esta posición, aquí, ¿cuál sería el producto de los otros números? El producto de los otros números sería básicamente 3 por 1, por 2, por 3, por 4. 3 por 1 por 2 es 6, 6 por 3 es 18, 18 por 4 es 72. Entonces, lo que hay que hacer es reemplazar este 2 con 72, que es el producto de los otros números, ¿no es cierto? Y ese sería para la primera posición. Vamos ahora a esta posición, la posición 1. En la posición 1, obviamente lo que tengo que hacer es multiplicar los que quedan, o sea, sería 2 por 1, por 2, por 3, por 4, y eso me da 48. Entonces, ese 48 reemplazaría a ese 3. Y así, vamos a iterar uno por uno. Esto va a reemplazar por el producto de los que queda, los productos de los que queda. Por ejemplo, cuando estemos en la última posición, tenemos que simplemente tener la multiplicación de estos otros valores y eso reemplazaría a este valor. Entonces, al final, mostramos simplemente nuevamente el vector que ha sido modificado con su tamaño respectivo, en este caso el tamaño 6, acá también 6, y con lo que nos pide el problema, ¿no? Que es hallar el producto de todos los otros números, con excepción del número actual con el que estemos analizando o recorriendo durante el recorrido del vector. Ok, y listo, ese sería el problema. No está tan complicado, creo yo, de entenderlo. Recuerden, primero hay que entender el problema. Ok, en caso no lo hayan entendido, pues denle una leída nuevamente al enunciado y aquí los acá tienen una explicación ah, para entenderlo bien. Una vez que hemos entendido, recién podemos programar. No hay que programar si no hemos entendido bien el problema, ¿ves? Porque así van a pueden obtener muchos bugs durante el camino
pierden tiempo. Entonces no es recomendable programar sin haber entendido el problema y sin tener una idea, al menos, de cómo lo van a hacer. Si van a lo loco, pues no se va a poder. Ok, entonces, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Cómo podemos resolver este problema? En este caso estamos haciendo uso de vectores, ¿ok? Yo voy a hacer uso justamente de la librería STL de C++, que hace uso justamente de vector. ¿Ok? Ojo, en C++ un vector es diferente de un arreglo. Un vector es similar a un arreglo dinámico, pero sin punteros. ¿Ok? Ya está internamente implementado. Y eso es lo que es un vector. En cambio, un arreglo usualmente es algo más estático. Hablan de los arreglos normales que en C++. Entonces, como nos está pidiendo vectores, vamos a hacer uso justamente de vectores. ¿Ok? Pero la forma de accederlo o actualizarlo no es muy diferente a lo convencional. Ahora, ¿cómo resolvemos este problema? Ah, pues aquí hay bastantes formas de hacerlo. ¿Ok? Hay diferentes soluciones que pueden ustedes aplicar. De hecho, este problema es parecido a un problema también que está en LeetCode, en una plataforma de preparación para entrevistas. Y bueno, acá les voy a mostrar, yo creo, dos soluciones, las más intuitivas, las más fáciles tal vez de programar o que se les puede ocurrir en primera instancia. Y ya en un futuro video tal vez pueda resolver el problema que está en esa plataforma que no les pide usar por ejemplo, lo que es la división, etcétera. Tiene algunas restricciones, ¿ok? De cómo calcular el producto del resto, ¿no? Entonces, vamos con la primera solución. ¿Cómo podríamos resolver este problema? Entonces, tengo acá ese vector que inicialmente es 2, 3, 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, obviamente lo que tenemos que hacer es iterar este vector, posición por posición, ¿no? Vamos primero a empezar aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí. Entonces, vamos a tener que iterar ese vector. Pero en cada paso, cada vez que hagamos la iteración, tenemos que actualizar este valor, ¿no es cierto? Entonces, una forma bien sencilla sería con un bucle, ¿no? Iterar el vector. Y con otro, pues podemos tal vez calcular la multiplicación, ¿no? Por ejemplo, si empiezo aquí, igual a 0, con otro bucle, que obviamente sea diferente de 0, en este caso empezaría, por ejemplo, en 1, y iría hasta la última posición, que sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 5. Entonces, ir calculando la multiplicación, ¿no? Entonces, por ejemplo, empezamos aquí, y lo que vamos a hacer es, en otro bucle, vamos a iterar y vamos a ir multiplicando estos valores. Y una vez que tenemos ese producto, lo reemplazamos aquí, pues. ¿No es cierto? Lo reemplazaríamos ahí. Y luego vamos en el otro, etcétera. Ahora, esa solución necesitaría otro vector, ¿no? Porque ese otro vector tendría que almacenar los productos que estamos calculando a medida que vamos recorriendo el vector. ¿No es cierto? Por ejemplo, si empezamos aquí, con el otro bucle calculo el producto yo sé que es 72, entonces ese 72 tendría que almacenarlo tal vez en otro vector, aquí. Ya está. ¿No es cierto? Y luego continuamos con esta solución. Ahora avanzamos, ¿no? Ahora avanzamos aquí. Nos ubicamos en 3. Y para este tendríamos que recorrer, o sea, mi i ahora sería 1. Para este lo que tenemos que hacer es recorrer con el otro iterador desde 0 hasta el final, ir calculando el producto siempre y cuando el j sea diferente de i, ¿no? Por ejemplo, si acá sería 2, luego 1, 2, 3, 4, y eso lo multiplicamos y lo almacenamos en este vector, 48. ¿No es cierto? Y así vamos iterando, o sea, con dos bucles, un bucle que va a ir indicándome la posición donde voy a realizar la operación, donde voy a actualizar, y otro bucle que va a calcular simplemente los productos de los elementos faltantes. ¿Ok? Pero si quieren hacer esta solución, necesitan un vector adicional, donde van a tener que ir almacenando los resultados. No pueden actualizarlo directamente en el vector original, porque si hacen eso, pues ese algoritmo al menos, puede fallar, ¿no? Por ejemplo, tengo acá 2, 3, 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, empezamos aquí, ¿no? Calculo el producto de los demás, sería 72. Si yo lo actualizo, me quedaría algo así, ¿no?
Entonces, cuando quiero hallar para 3, voy a hallar el producto de todos los demás. Entonces, como lo he actualizado, pues ahora el producto es incorrecto porque estoy considerando el valor actualizado, ¿no? Entonces, ya he eliminado, es como sobreescribir este anterior y ahora tengo 72. Y eso no es lo que quiero, ¿no? Simplemente quiero, en base a los valores originales, realizar este proceso. Entonces, esa solución necesitaría de 2 bucles, ¿no? Uno para recorrer el arreglo, otro para calcular los productos. Y además necesitaría memoria adicional con otro vector. ¿Sí? Necesitaría memoria adicional con otro vector. ¿Ok? Y esa solución, pues, va a funcionar, pero esas serían como que las desventajas que tendría esta solución. ¿No es cierto? Esa solución tendría esas desventajas. Es más fácil de implementar, ¿ok? No es muy complicado de realizarlo. Pero hay otra solución mucho más sencilla que me imagino ya se habrán dado cuenta, y es simplemente hacer uso de productos y divisiones. ¿Ok? Esta solución, lo único que va a hacer es lo siguiente. Supóngase que tengo acá mi vector. Lo primero que vamos a hacer es calcular el producto de todo. El producto de todo esto, ¿cuánto sería? A ver, 2. Voy a tener acá ya el producto en una variable product. Y podemos multiplicarlo. Si no me equivoco, sería 144, ¿no? 6 por 12, 72 por 2, 144. Sí, el producto es 144. El primero, el producto de todo. Sí, y eso podemos hacer simplemente recorriendo el vector, ¿no? Por ejemplo, multiplico 2, esto. Hay el producto de todos los elementos del vector. Y ya tengo ese producto almacenado en esta variable. Una vez que tenemos esto, lo que tenemos que hacer ahora es simplemente recorrer el vector nuevamente y empezamos aquí, ¿no? Empezamos en esta posición y yo ya sé cuál es el producto de todo. Entonces, si yo quiero el producto de los demás sin considerar este, o sea, lo que yo tengo actualmente en este product es esto, ¿no? 2 por 3 por 1 por 2 por 3 por 4. Si quiero, por ejemplo, omitir el 2 de aquí, lo que puedo hacer este producto es, lo divido entre 2. Si lo divido entre 2, este 2 con este 2, se va a eliminar y me queda el resto, ¿no? Si quiero eliminar, por ejemplo, este de aquí, o sea, si no quiero considerar este 3, tendría que dividirlo entre 3. Es como si se irían estos 3 y me quedaría el resto, ¿no? Si quiero, por ejemplo, omitir el 4, lo puedo dividir entre 4, se van estos 2 y me queda el resto, ¿sí? Entonces, lo único que hay que hacer aquí es multiplicar todo y luego dividir esto entre 2 porque así puedo omitirlo, ¿no? Entonces 144 entre 2 me da 72 y ese sería el valor que colocamos aquí. Luego vamos al siguiente, que sería 3, ¿no es cierto? Ahora dividimos 144 entre 3, ¿cuánto me da? 48. Y eso es lo que ponemos aquí. Entonces, esa es básicamente la idea más simple, ¿no? Hallar el producto de todo y luego, si quiero omitir un valor, simplemente lo divido por ese valor como les mostré aquí, ¿no? Como les mostré en este ejemplo en particular. Por ejemplo, acá tengo el producto de todo, que es 144, obviamente. Y a eso si quiero omitir, por ejemplo, este 2, lo que puedo hacer es dividirlo entre 2. Se van, ¿no es cierto? Y me quedaría simplemente 72, o sea, es lo mismo que 144 entre 2, y eso es 72, ¿no es cierto? Entonces, esa sería la solución más sencilla, ¿no? Una solución bien simple que hace uso de el producto de todo y la división. Como acá no nos están poniendo restricciones de cuál sería el mayor valor, etcétera, vamos a asumir que todo entre en un entero, pero eso no puede ser siempre el caso, ¿no? Supóngase que tienen valores muy grandes y quieren almacenarlos en un entero, puede darles un overflow. En ese caso tendrían que usar un tipo de dato más grande como es el long log, por ejemplo, en C++, ¿no? Pero en este caso no nos dan ninguna restricción, yo creo, y tampoco nos indican si son enteros o no. Vamos a asumir que son enteros. En caso no sea no sea válida ese supuesto, pues pueden ya usar otro tipo de dato, pero la solución es básicamente esta, ¿ok? Hay el producto de todo, ir dividiendo para ir omitiendo ese valor. Entonces vamos a implementar esta solución que es la más simple, ¿no? Entonces aquí vamos en este archivo de 2, que acá ya tengo ya el include y los stdin. Lo único que hay que hacer es ahora leer el tamaño n, que es
número de elementos, y vamos a crear un vector. ¿Ok? Voy a crear un vector. Ojo, si no les ha pedido este vector, eh, y les ha pedido un arreglo dinámico, no sé, simplemente lo pueden cambiar, no es muy complicado de hacerlo. ¿Ok? En este caso estoy usando este vector de la librería vector de C++, pero si no es el caso, ya pueden hacer uso de vector, de arreglos. ¿Ok? Si desean, en ese caso, puedo también resolverlo, no hay problema de esa manera, o proporcionar la solución usando arreglos, ¿no? Pues acabo de hacer uso del vector, para esto incluyo lo que es el vector, y uso este vector, y este vector va a tener justamente esos números, ¿no? Lo voy a poner nada más. Y este vector va a tener un tamaño, lo voy a inicializar con un tamaño n, ¿listo? Y lo único que hay que hacer ahora es iterar para ir ingresando los valores del vector uno a uno de forma manual, ¿no? Entonces acá hacemos un cin, ingresamos los valores de esos números que va a almacenar este vector y listo. Entonces, este sería el ingreso. Ojo, cuando trabajen con vector, bien cierto, es dinámico, no hay necesidad de eliminar ni liberar memoria, ¿no? Porque no estoy haciendo uso de punteros, ni nada de eso. Este sería en todo caso en la entrada. ¿Ok? Lo que tenemos aquí es simplemente leemos cada uno de esos valores y los almacenamos en el vector, ¿no? Como está aquí. No hay necesidad nuevamente de mostrar textos, etcétera. Y ahora lo que hay que hacer es resolver el problema. Entonces, lo que podemos hacer es una función también, ¿ya? Para tenerlo encapsulado en una función. Si no les han pedido funciones, pues normal pueden hacerlo ahí abajo. Yo voy a hacer con funciones. Entonces tenemos aquí una función. Primero voy a poner el nombre, luego los tipos. Sería product. Le voy a llamar product excel. Self. Producto de todos con excepción del mismo. Y este lo que va a recibir es ese vector de números y el tamaño. ¿Ok? Obviamente el tamaño lo pueden obtener a partir del vector en este caso, pero lo vamos a colocar así. Ahora, le estoy pasando esto por referencia. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es actualizar los valores de ese vector, ¿no? Es lo que nos dice, ¿no? Aquí nos indica reemplazar cada valor del vector. ¿Ya? No nos pide crear uno nuevo, salvo que les deje crear uno nuevo, no hay problema. Entonces, como voy a reemplazar ese vector, no voy a retornar nada, simplemente lo voy a actualizar en esta función, por eso es una función void. ¿Ok? Si hubiesen hecho uso de otro vector extra, donde el cual van a almacenar ahí los resultados, en ese caso sí tendrían que haber retornado acá un vector. Pero en este caso lo que voy a hacer es simplemente actualizar el vector original con los resultados. ¿Ok? Entonces, el primer paso es almacenar los productos, ¿no? Que lo voy a almacenar en esta variable product, eh, que inicialmente va a ser 1, ¿no? Cuando trabajamos con productos, el término inicial siempre es 1, porque ese 1 voy a multiplicarlo por otros valores, ¿no? Cuando hablamos de sumas, lo inicializamos con 0, porque ese 0 vamos a sumarlo con otros, y de esa manera, ¿no? Entonces, aquí lo único que hay que hacer es calcular el producto de todos los elementos. Para eso iteramos sobre los n elementos, y este producto lo único que va a hacer es ir acumulando los productos, ¿no? Así. Entonces, hay la multiplicación de todo, como está aquí, y una vez que tenemos ese todo, lo único que hay que hacer es recorrer el vector y actualizarlo. Entonces, la posición, la posición y no la posición 0, 1. ¿Qué va a hacer ahora? Pues va a ser el producto dividido entre ese valor que está ahí, ¿no? Y nada más. Entonces lo que estoy haciendo acá es actualizar el vector. Fíjense, no estoy creando otro vector ni nada. Y listo, esa sería la solución. ¿Ok? Es bien sencilla. Les voy a explicar qué es lo que acabo de hacer. No se preocupen. Entonces, lo que acabamos de hacer es lo siguiente. Supónganse que tenemos aquí ese vector. Vamos a crear acá este vector. Ahí está. Y ese vector tiene algunos elementos, ¿no? Tiene en este caso 6. A ver, ¿qué valores contenía? Tenía, a ver, vamos a anotarlos aquí. Tiene 2, 3, 1, 2, 3, 4. Listo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Primero, con este primer for, lo que hemos hecho es recorrer todo este vector, elemento a elemento.
Y lo que estamos haciendo es, a medida que vamos recorriendo, almacenar todos los productos, ¿no? Entonces, inicialmente mi producto es 1, luego multiplico por 2 y me da 2, luego 2 multiplico por 3 me da 6, 6 por 1 me da 6, 6 por 2 me da 12, 12 por 3 me da 36, 36 por 4 me da 144. Entonces, 144 sería el valor que tenemos almacenado en esa variable prod. ¿Sí? Calculamos el producto de todos los elementos del vector. Entonces, aquí mi prod va a ser 144. Listo, eso es lo que estamos haciendo en esta primera parte, en este primer for. Luego hacemos otro recorrido nuevamente, otro for, para iterar nuevamente. Y en este caso lo que estoy haciendo es actualizar el valor. O sea, voy a actualizar este valor. Este valor antes era 2, ahora ya no va a ser 2. ¿Qué valor va a ser ahora este? Pues va a ser lo siguiente, ¿no? Recuerden lo que hicimos, lo que dijimos, ¿no? Este 144, si quiero el producto sin considerar este valor, lo que puedo hacer es dividirlo por ese valor y esto me da 72. Entonces, ahora ya no va a ser 2, va a ser 72, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo ahí. Estamos actualizando. Y listo. Ahora vamos con el siguiente número. El siguiente número ahora es 3. 3. Entonces, quiero el producto sin considerar 3. Lo único que hacemos es 144 entre 3, ¿no es cierto? Y ese valor lo vamos a tener que reemplazar aquí, ¿no es cierto? Que en ese caso, ¿cuánto era? Era 48, ¿no? Entonces, en ese caso aquí ya no va a ser 3, va a ser 48. Y listo. Entonces, ahora lo que hay que hacer es seguir recorriendo el vector. Vamos ahora a esta posición. ¿Cómo puedo hacer para hallar el producto de todos los elementos sin considerar este? Simplemente lo divido entre 1 y acá le pongo 144. Y así vamos recorriendo uno por uno hasta llegar al final, ¿no? Y así vamos actualizando el vector. Entonces, eso es lo que estamos haciendo justamente en este for, ¿no? Entonces, el valor actual lo estoy actualizando como que el producto, por ejemplo, 144 entre el actual, por ejemplo, entre 2, y ese 72 lo estamos almacenando nuevamente ahí. Estoy actualizando, de hecho, no estoy creando nada. Y esa es la solución, ¿ok? Es una solución bien sencilla, no es nada del otro mundo, y listo. Esa sería la solución de este problema. Vamos a borrar todo. Listo. Ahora vamos a ver, ¿no? Verificar. Y para ello le pongo aquí product, self. Le pasamos el vector y su tamaño. Como es un void, simplemente hago uso de esa llamada y ya debería tener aquí ah, el vector actualizado. Para eso lo imprimimos aquí. Y lo único que hacemos es mostrar el contenido de ese vector. Listo. Esto sería todo. Vamos ahora sí a probarlo. Para eso compilamos el ejercicio 2. Vamos a ver si hay errores. No hay errores. Y lo ejecutamos. Ya, ponemos 6 y en este caso el caso que está aquí, que es 2, 3, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 1, 2, 3, 4. Y me da 72, 48, 144, 72, 48, 36, 72, 48, 144, 72, 48, 36, lo cual es correcto, ¿cierto? Lo cual es correcto. Ahora probemos el otro caso, que es este de aquí, 4, 1, 1, 2. Entonces lo que hay que hacer es lo siguiente. 4, 1, 1, 2, 2. Y me da 4, 4, 2, 2. 4, 4, 2, 2. ¿Ok? Y así ya estaría resuelto el problema. Han visto que este es bien sencillo, no es nada complicado. Y listo, esa sería la solución para el problema 2. Solo hacerles mención que, como les indicaba, hay otro problema, si están interesados en resolver, es este de aquí. Product except self lead code. Justamente en esta plataforma que es muy usada para entrevistas técnicas en empresas, por ejemplo, como Google, Facebook, Meta, no sé, Uber, Microsoft. Ellos en sus entrevistas técnicas de carreras relacionadas o de puestos laborales como software engineer, machine learning engineer, etcétera, suelen preguntar preguntas de este tipo, de algoritmos y estructuras de datos, ¿ok? Entonces, justamente aquí hay un problema, que es que es básicamente el mismo. Dado un arreglo, hay que retornar el producto de todos los elementos sin
el mismo, ¿no? Por ejemplo, acá, el producto de todos los demás, etcétera. O sea, el problema que hemos resuelto. Solo que acá nos pone una restricción, ¿no? El algoritmo de correr en ODN, que es complejidad, ¿ok? Que tal vez lo van a ver en el curso de complejidad de algoritmos. Y sin usar el operador de división, ¿ok? No podemos hacer uso en este caso de esto, o sea, esta parte de aquí es inválida. No podemos hacer uso de la división. ¿Cómo podemos resolver este problema sin hacer uso de la división? ¿No? Y que corra también así en un solo for. No es válido usar dos fors que recorran dos veces la regla. Eso se refiere con ODN, o sea, que simplemente un bucle, ¿no? Que recorra todo el arreglo, no puede haber dos. Entonces, ese es justamente un problema extra que podrían ustedes, si están interesados en intentar. Obviamente necesitan, eh, en este caso, se necesitaría conocimiento un poco de programación dinámica, que es una técnica muy útil y muy usada también en este tipo de problemas o de preguntas, entrevistas que probablemente ya lo aprendan en cursos posteriores. Pero de todas formas, más adelante voy a realizar la grabación de la solución de este problema. Si están interesados, lo pueden luego revisar. Pero esta sería la solución del ejercicio 2. Bien, ahora vamos a continuar y ya finalizar lo que vendría a ser la solución de esta práctica calificada. Vamos con el problema 3. Y el problema 3, que es el último, se llama factorización de polinomio. Y nos dice, ¿no? Un monomio es una expresión que sigue la siguiente forma: ax elevado a la b, donde a es el cociente y b es el grado. Definir una clase que represente un monomio, class monomios-t, y escribir un programa que permita generar un vector de monomios de tamaño n, que lea el coeficiente y el grado de cada uno de los n monomios desde el teclado. El programa deberá generar un nuevo vector, ¿ok? Acá sí tenemos que crear un nuevo vector, que almacene la factorización de los monomios de modo que solo se almacene un monomio por grado. El resultado deberá ser mostrado de modo que los monomios se muestren ordenados de menor grado a mayor grado. Entonces, vamos a entender un poco mejor qué es lo que nos está solicitando a este problema. Nos habla de lo que es un monomio, que es básicamente esto, ¿no? Este ax a la b, o sea, si tienen ustedes 2x al cuadrado, si tienen 3x a la 5, menos 4x al cubo, todos estos son monomios, ¿ok? Son monomios. Entonces, un monomio depende, básicamente está formado por un coeficiente o una base y un exponente, ¿no? Una potencia, un exponente. O básicamente se le conoce como el grado, ¿no? Como está aquí. Entonces el coeficiente, esto es el grado o degree también se puede llamar. Y eso es básicamente un monomio. Ahora, nosotros tenemos que crear una clase que represente ese monomio. Y hacer uso de esa clase para almacenar valores y luego para resolver el problema en sí que nos están pidiendo en esta pregunta. ¿Cierto? Entonces necesitamos una clase que acá le hay que llamar monomio-t. Y haciendo uso de esa clase, pues hay que resolver el problema. Ahora, el problema en sí es lo siguiente, ¿no? Nos dan como entrada justamente un monomio. Por ejemplo, este 2,3 hace referencia a que estamos hablando de... A ver, vamos a borrar todos los demás. Este 2,3 hace referencia a que estamos haciendo uso de un 2x al cubo, ¿no? Hace referencia a este monomio. 1,2 hace referencia a lo que vendría a ser 1x al cuadrado, o simplemente x al cuadrado. Este de aquí hace referencia a 4x al cubo. Este de aquí hace referencia a 7x al cuadrado. Y este de aquí hace referencia a 4x a la quinta. Entonces, estos monomios están siendo ingresados de esta manera, ¿no? Como un par. El primer valor es el coeficiente y el segundo es el grado. Entonces, esto tengo que almacenar obviamente en una clase. Y una vez que tenga esto, lo que hay que hacer es factorizarlo, dice, ¿no? Más que factorizarlo, yo creo que lo que se está haciendo aquí es una suma. No estoy sumando los que son del mismo grado. Por ejemplo, los del grado 2, ¿cuántos hay? Aquí, ¿no? Este es de grado 2. Tengo este de grado 2, tengo este de grado 2. Hay que sumarlos. Si lo sumo, me daría 8x al cuadrado. Los de grado 3 sería este con este.
Lo sumamos y me da 6x al cubo. Y los de grado 5 los sumamos y, bueno, en este caso es el único. Y es esto, ¿no es cierto? Y esto es lo que hay que retornar. Fíjense la salida: x al cuadrado, 6x al cubo, 4x a la quinta. Y hay que devolverlo ordenado por el grado. O sea, primero los que son de grado 2, luego de grado 3, grado 5, y acá si hubiese más grados de forma ordenada. Y eso es lo que nos están solicitando en esta pregunta. ¿Ok? Entonces, primer paso, hay que entender el problema, que es lo que acabamos de explicar. Y después ya hay que ver cómo podemos resolver el problema, ¿no? Antes de codificar, lanzar una serie de soluciones para validarlas y finalmente cuando estemos seguros de que ya tenemos resuelto, pues simplemente actuar y ya implementar la solución. Bien, entonces creo que el problema ya está bastante claro, ¿no? Al menos con estos ejemplos que hemos visto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, no? Como han visto, es básicamente sumar o agrupar, ¿no? Los monomios del mismo grado. Y esa sería lo que nos estaría solicitando. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Es ahora la gran pregunta. Entonces, primero, hay que definir la clase, ¿no? Necesitamos una clase que represente un monomio. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues lo que vamos a hacer es crear una clase llamado monomios T. Y esta clase necesita algunos atributos, ¿no es cierto? Que en este caso, ¿qué características, ¿no? tenemos a partir de un monomio? ¿Qué es lo que representa un monomio? Y es lo que les expliqué, necesitamos un coeficiente y un grado. Entonces, acá podemos tener algo que es el coeficiente, ¿no? Y tenemos también el grado o degree, que le veíamos. Tenemos dos atributos. Y nada más, ¿no? Entonces necesitamos una clase que sea un monomio que tenga sus atributos. Obviamente pueden agregar sus getters y setters o su constructor y hacer uso de eso. ¿Sí? Hacer uso de eso. Entonces, primero creemos esa clase, ¿ya? Y después vamos a la solución de lo que podemos hacer. Vamos primero con la creación de la clase, ¿ya? Para que tengamos claros esa parte al menos. Acá tenemos nuevamente esto. Lo que vamos a hacer es crear una clase que se llama monomio subyacente, ¿no? Así se llama. Y esta clase tiene lo que vendría a ser algunos atributos que van a estar privados. Y esos atributos son el coeficiente y el grado. Listo. Luego, como público, vamos a tener, en este caso, puede ser el constructor. En caso sea necesario, vamos a crear acá un constructor. Y este constructor va a recibir coeficiente y un grado. Entonces, el coeficiente dentro de la clase va a ser justamente, va a tener el valor de ese coeficiente que le estamos pasando en el constructor. Lo mismo para el grado. Listo. ¿Qué más podemos tener aquí? Pues los getters y setters, ¿no? Podemos tener un getter o un setter, void set coefficient. Ok, y lo que vamos a hacer es simplemente pasarle el coeficiente en caso quieran ingresar el coeficiente. Tal vez no hagamos uso de todos, ok. Tal vez solamente uso el constructor. Pero los vamos a agregar de todas formas. Aquí está. Lo que hacemos es en este caso asignar el coeficiente justamente a los atributos de esta clase con el set, ¿no? Lo mismo podemos hacer para el degree. Y tenemos aquí el degree. Degree. Listo. Ahora sus getters. Entonces aquí un getter sería get coefficient. Y lo que vamos a retornar es el coeficiente. Y luego tenemos lo que vendría a ser el get degree. Y este get degree vamos a retornar justamente el degree. Listo, y esta sería la clase.
Ok, sería la clase monomio estudiante que tiene lo que es el coeficiente. Obviamente lo pueden poner ustedes en español, ¿no? Dependiendo. La clase la estoy llamando como está el enunciado, ¿ok? La podemos llamar monomial también en inglés. Pero lo voy a dejar así, ¿ok? Tenemos acá coeficiente degree. Le vamos a asignar esos valores aquí en el constructor y tenemos sus getter y setters simplemente para poder actualizar algún valor o para acceder a algún valor que esté, eh, que hayamos asignado, ¿no? Alguna de estos dos atributos que es el coeficiente y el grado. Listo, entonces esa sería la clase que vamos a usar para representar a esto de a este monomio, ¿no? Que está aquí. Ahora, ya tenemos la clase, ya sabemos cómo vamos a hacer esto. Eh, ¿Cómo vamos ahora a almacenar, ¿no? Esos valores? Tenemos que usar uso de un vector, como dice aquí, ¿no? Un vector de monomios de tamaño n, ¿ok? Y ese vector de monomios va a almacenar justamente estos monomios. Entonces, estos de aquí son monomios usando la clase que acabamos de crear y eso lo vamos a almacenar en un vector. Va a ser un vector de monomios. Entonces, vamos revisando la entrada primero ya. Todavía no estoy tocando para nada la solución del problema, que eso lo vamos a pensar primero de la idea y después recién vamos a implementarla. Por el momento podemos ir viendo la parte de la entrada, ¿no? Entonces, en la entrada va a ser simplemente un n, que es el tamaño o el número de monomios. Y acá nos pide un vector, entonces podemos hacer uso de un vector. Y vamos a usar uso de... Es un vector de monomios, entonces así le vamos a llamar. Le voy a llamar monomials, ¿ok? Que va a almacenar justamente monomios. Vector no lo he incluido, entonces podemos acá poner include vector using std vector. Listo. Ok, entonces tenemos un vector de monomios y hay que ingresar esos monomios. Pues la forma de ingresarlo, simplemente iteramos los n valores y vamos ingresando en este caso lo que vendría a ser el coeficiente y el grado, ¿no? Con el coefficient y el degree. Esos dos valores son los que se ingresan. Entonces, in, coefficient, degree. Ahora, ¿cómo almacenamos el monomio? Pues simplemente podemos poner monomials. Lo pueden inicializar ya, como hicimos en los problemas anteriores, aquí, no hay problema, pero tendría que crear un constructor vacío si quieren hacer esto. O pueden simplemente hacer uso del el pushback, que es un método usado en vector para ir almacenando valores, o sea, para insertar valores a este vector, los cuales se van a insertar al final. Entonces, este pushback lo que va a hacer es eso. Y lo que podemos hacer es simplemente usar el constructor, ¿no? Que teníamos aquí, que es este monomio sub t. Entonces, ese constructor lo podemos hacer uso aquí, monomio sub t. Y le especificamos que su coeficiente va a ser este que acabamos de ingresar. Y su degree también es este que acabamos de ingresar. Y listo. Ya tenemos aquí un vector de monomios que están siendo almacenados en el vector. Y así sería la entrada. Nada más, bastante simple. Como les digo, también pueden inicializar esto haciendo la inicialización de vector, pero necesitarían un constructor que no reciba nada y después ir agregando ya con los setters, ¿no? Cada uno de ellos también se puede hacer, no hay problema. Listo, entonces esta sería la forma de cómo estamos representando esta entrada y almacenándola en nuestro vector de monomios. Ahora, ¿cómo podemos resolver el problema, no? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Cómo podemos nosotros hacer esa factorización que le llaman en este problema? Que básicamente es sumarlo por cada grado, ¿no? Agruparlos y luego devolverlos ordenados inclusive, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eso? Hay varias formas nuevamente. Siempre que tengan un problema, van a encontrar ustedes una variedad de soluciones, diferentes algoritmos. No hay una solución única, ¿ok? Pero obviamente hay forma de reconocer qué solución es mejor que otra cuando ya aprendan lo que es complejidad de algoritmos. Ahí es donde se va a ver. Ustedes van a poder comparar las soluciones y ver cuál es mejor que otra y se van a quedar con una. En esta instancia, que todavía no han visto, creo yo, complejidades, pues podemos optar por cualquiera de esas soluciones que se nos ocurran, ¿no? Con tal que resolvamos el problema y tratar de hacerlo lo más eficiente posible, ¿no? En cierto sentido, para poder abordar este caso, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Veamos nuevamente el enunciado que está aquí. Acá tenemos la entrada, ya la hemos almacenado en un vector. ¿Cómo podemos hacer esa agrupación, no? ¿Cómo podemos hacer esa agrupación? En primera instancia parece un poco complicado, ¿no?
pero van a ver que no es del todo. Entonces voy a mostrarles una solución bien sencilla que hace uso de ordenamientos, porque al final igual tengo que ordenarlo. Entonces vamos a hacer uso de una solución por ordenamientos, pero no es la única, ok, hay otra mejor solución que hace uso de algo que se conoce como tablas hash, que lo puede hacer mucho más rápido, o incluso podemos representar esa tabla hash como un vector también y incluso resolverlo así sin necesidad de ser una tabla hash así por defecto. Pero les voy a mostrar una solución bien sencilla con ordenamiento si quieren que resuelva el problema con uso de esa estructura de datos tabla hash o eh, lo podemos hacer, ¿no? También no hay problema, ¿ok? Lo pueden dejar en los comentarios si quieren hacer de esa manera. Entonces, vamos a hacerlo con ordenamiento. Ok, espero que les hayan enseñado lo que es el ordenamiento. Voy a asumir que sí. En caso no, ya me indican para mostrarles otras soluciones. La forma de hacer esto es lo siguiente, ¿no? Yo sé que esto lo tengo almacenado en un vector. O sea, lo que tenemos es básicamente esto. Tengo un vector y ese vector tiene ¿cuántos elementos? 5 elementos. 1, 2, 3, así. Y este vector tiene justamente la representación de un monomio, ¿no? Que lo voy a poner así ya. 2, 3. Acá tiene 1, 2. Y acá tiene 4, 3. Y acá tiene 7, 2. 7, 2. Y acá tiene 4, 5. ¿Ok? El primero hace alusión al coeficiente y el segundo al degree o al grado, ¿no? El primero coeficiente, degree. Entonces, este vector almacena mono, que es lo que hemos hecho en la entrada. Así se vería más o menos la representación de esto. Ahora, lo que podemos hacer, ¿ok? Una solución sería ordenarlo, ¿no? Al final, lo que tengo que hacer sí o sí es ordenar esto por grado. Entonces, lo que vamos a hacer es eso. Vamos a ordenarlo por grado. Y si lo ordenamos por grado, lo que tendríamos sería algo como esto, ¿no? Entonces, este vector se actualizaría una vez que lo hemos ordenado. Y una vez que lo hayamos ordenado, este vector va a tener lo siguiente. Y en la primera posición, como lo estoy... Ojo, cuando ustedes realicen un ordenamiento, tienen que definir un criterio. ¿Cómo es que quieren ordenarlo? ¿Qué es lo que van a comparar para realizar ese ordenamiento? En este caso quiero ordenarlo por el grado, entonces, porque quiero el de menor grado a mayor grado, ¿no? Entonces voy a ordenarlo por el grado, el criterio para comparar y realizar los ordenamientos aquí, ¿no? Y realizar los intercambios, mejor dicho, para realizar el ordenamiento va a ser en base al grado, o sea, en base a estos valores. Entonces lo que espero es que al final, aquí, ¿no? Vaya el elemento con el menor grado, ¿sí? Y luego vaya el elemento con el siguiente, ¿no? O sea, en orden creciente por grado, ¿ok? Entonces, primero los de grado 2, luego los de grado 3, acá me faltó uno, los de grado 2, luego los de grado 3, y finalmente los de grado 5. Entonces, si se fijan, este arreglo está ordenado por grado, ¿no? Primero están los de grado 2, los de grado 3, y finalmente el del grado 5. Como estoy usando un criterio de comparación que hace uso o toma en consideración nada más el grado, no interesa el otro, ¿no? El otro puede venir acá de menor a mayor o de mayor a menor. Como ven aquí, ¿no? Por ejemplo, el grado 3 primero va 4,3, luego 2,3. En el grado 2 va 1,2, 7,2. No hemos como que impuesto un orden para los coeficientes en caso el grado sea igual, ¿no? Se puede hacer eso también, se puede ordenar en base a los criterios. Primero lo ordeno en base al grado, y en caso haya grados iguales, quiero ordenarlo ahora en base al coeficiente. Entonces, ¿se puede hacer eso? Sí, en este caso no es necesario, solamente lo vamos a ordenar por el grado, porque al final voy a agruparlos, pues entonces no hay problema, los voy a sumar, de hecho, ¿no? Y listo, entonces este sería el arreglo después de ordenarlo. Una vez que ya lo tenemos ordenado por grado, el problema es bastante sencillo. ¿Por qué? Porque lo que tengo que hacer es simplemente, como lo menciona aquí, factorizar a los monomios del mismo grado, ¿no? O sea, sumar los monomios del mismo grado. Por ejemplo, los de grado 2, lo que voy a hacer, voy a sumar sus coeficientes. Y acá me voy a quedar con 8 de grado 2. Los de grado 3, voy a sumar sus coeficientes. Acá me voy a quedar con 6 de grado 3. Y el resto, pues ya
vemos, ¿no? Y así me quedo con la solución, que es lo que estoy buscando. Entonces, el hecho de ordenar el arreglo por grado nos ha facilitado bastante el problema, porque uno, el arreglo ya está ordenado, o el vector ya está ordenado de menor a mayor por grado, que es lo que nos está pidiendo aquí. Y dos, si quiero agruparlos, si quiero sumarlos del mismo grado, es fácil porque yo sé que son adyacentes, están consecutivos. O sea, los del grado 2 van a estar tal vez al inicio, luego van a estar tal vez los del grado 4, pero todos van a estar ya uno después del otro. Luego los del grado 5, luego los del grado 9, etcétera. Como ya lo he ordenado por grado, eso me garantiza que todos los que son de grado 2 van a estar consecutivos. Todos los que son de grado 4 van a ser consecutivos. Todos los de grado 5 consecutivos y los de grado 9 consecutivos. Entonces, lo único que tengo que hacer es iterar e ir sumando mientras sean en el mismo grado. Pues cuando vea que sea de distinto grado, entonces ya almaceno esta suma, ¿no? Y de ahí actualizo y voy sumando ahora los del grado 4. Y cuando vea que es de distinto grado, almaceno esto, luego estos, luego, etcétera. ¿Ok? Etcétera. Entonces, es básicamente esa la solución. Nuevamente, ¿qué hemos hecho? Hemos almacenado los monomios en un vector, que obviamente no tiene un orden en particular. Luego, lo que estamos realizando ahora es ordenar. El primer paso es ordenar, ¿no? Vamos a ordenar el vector. ¿Cuál es el criterio de ordenamiento? El grado. Vamos a usar el grado para ordenar este vector. Y una vez que lo tenemos ordenado, lo que vamos a hacer ahora es simplemente iterar e ir acumulando los valores siempre y cuando sean del mismo grado. Y como hemos visto, los del mismo grado siempre van a ser adyacentes, o sea, van a ser consecutivos. Pero obviamente va a haber un punto en que el grado va a ser distinto. Por ejemplo, aquí, ¿no? Acá es de grado 2 y acá es de grado 4. Entonces, el actual es de grado 4 y el anterior fue de grado 2. Entonces, ahí ya no puedo seguir acumulando, ¿sí? Lo único que vamos a hacer ahí es, esto que hemos acumulado, lo vamos a almacenar y aquí vamos a hacer nuevamente, restablecer el acumulado. ¿Ok? Entonces, voy a explicar mejor esta parte, tal vez no se entiende mucho de cómo vamos a hacer eso de la suma. Vamos a hacerlo usando este ejemplo justamente. ¿Ya? Fíjense cómo va a funcionar esto. Esto. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a realizar esa tarea, no? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Vamos a, primero, tener como que comparar, ¿no? Comparar. Por ejemplo, si estoy aquí, en un grado 3, y veo que el anterior es de un grado diferente, por ejemplo, acá es de grado 2, y este es de grado 3, lo que tengo que hacer es simplemente la suma que tenía hasta aquí, almacenarla y actualizar la suma. O sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar aquí y mi suma inicial va a ser 1, ¿no? Porque el coeficiente que estoy viendo es 1. Listo. Luego veo el siguiente. Pregunto, este de aquí, ¿su grado es el mismo que el anterior? Sí, ¿no? Como es el mismo grado, puedo seguir acumulando. Entonces mi suma ahora va a tener 1 más 7. ¿Ok? Entonces esta suma va a ir acumulando siempre y cuando sean del mismo grado. Cuando vaya aquí, veo que el grado es 3. Pregunto, ¿este grado es igual que el anterior? No es. No es el mismo. ¿No es cierto? No es el mismo. Entonces, ¿qué hago? Esta suma que era de 8, ya la almaceno, pues, en mi resultado. Mi resultado ahora va a ser 8 de un grado 2, ¿no es cierto? Y lo que vamos a hacer ahora es, la suma la vamos a inicializar nuevamente. Ahora mi suma va a ser 4, ¿no? Que es el primer valor que estamos viendo aquí. Y listo. Eso sería básicamente ah, lo que tenemos que, hacer, ¿no? Y ahora aquí, la suma sería, es como si empezáramos de nuevo, ¿no? Estamos aquí, vamos ahora aquí y preguntamos, ¿el grado es el mismo que el anterior? Si es, entonces acumulemos su coeficiente. Y acá estamos en 5. ¿El grado es el mismo que el anterior? No, no es. Entonces esta suma la acumulamos con su grado respectivamente. Y ahora la suma
se reinicia, ¿no? Ahora la suma sería 4. Y esto va a seguir, ¿no? Va a seguir. Ahora fíjense que cuando esté al final ya no hay con quién verificar. Entonces esta suma automáticamente tengo que guardarla ya por defecto al final. ¿No es cierto? Entonces ese sería el algoritmo. Ordenamos y luego vamos agrupando o acumulando los valores siempre y cuando tengan el mismo grado. ¿Ok? Y cuando vea uno que es de diferente grado, pues ya esa suma que tenía la almaceno en mi vector de resultados y la suma se reinicia y va a ser ahora 4 y va a sumar solamente los de grado 3, no los de grado 5, etcétera. ¿Ok? Esa sería la solución a este problema haciendo uso de ordenamiento. Entonces vamos a implementar esta solución eh, en código y luego vamos a explicarlo paso a paso como estuvimos haciendo anteriormente. Entonces, para hacer esto, ya tengo la entrada aquí. Lo que vamos a hacer es un método que justamente me permita obtener resultado, ¿no? Vamos a tener que un método que va a retornar un vector de monomios, porque a ver, aquí sí me pide retornar, ¿no? O sea, vamos a tener acá monomios t, que va a ser justamente el resultado, ¿no? Y le podemos llamar factorize, monomios, ya que el nombre que le han puesto a ese problema es factorizar, pero han visto lo que estamos haciendo es una suma, ¿no? De monomios, pero lo voy a llamar factorize para seguir a lo que está enunciado, ¿ya? Y este factorize va a recibir justamente todos los monomios. Que vendrían a ser estos, ¿no? Monomios de su tamaño. En este caso, bueno, lo voy a pasar por referencia para que no sea una copia, pero pueden dejarlo también así, ¿no? No hay problema. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí adentro? Primer paso, ¿cuál era? Sort by degree. ¿No? El algoritmo, primer paso es ordenarlo por grado y luego ya ir accumulate coefficients of the same degree, ¿no? Acumular coeficientes del mismo grado. Entonces, el primer paso es ordenar por grado. Para esto voy a crear un método, sort by degree, que justamente va a ordenar este vector. ¿Ya? Bueno, en este caso, sí, no hay problema. Entonces, este sort by degree, lo único que va a hacer es ordenar este vector de mono. Aquí sí es importante pasarlo por referencia porque vamos a modificar aquí el vector para ordenarlo. Ahora, este método de ordenamiento pues va a depender de qué es lo que les hayan enseñado en su curso en esta instancia. ¿Ok? Hay una gran cantidad de algoritmos de ordenamiento que pueden usar. Quicksort, Mergesort, Teamsort, Heapsort. ah, Dependiendo del caso, puede ser Counting Sort, Radix Sort, Bucket Sort, etc. Entonces, hay una infinidad de algoritmos de ordenamiento. Los iniciales usualmente son el Selection Sort, que es bien fácil de entenderlo, el Bubble Sort, también Insertion Sort, o sí, esos serían básicamente como que los más básicos. Y me imagino que les han enseñado algunos de ellos, ¿no? Al menos los más simples. En caso que no haya sido no les hayan enseñado, pues normal, podemos optar por otra solución en este caso. ¿Ok? Solamente a menos saber y podemos optar por otra solución para resolver este problema. En este caso, voy a asumir que ya saben un algoritmo de ordenamiento. Pueden usar ese algoritmo de ordenamiento aquí y ordenarlo por grado. ¿Ya? Y yo voy a implementar uno bien sencillo que simplemente es basado en intercambios. No es el Bubble Sort, es otro algoritmo similar a Selection Sort. Un poquito más ineficiente porque hace más intercambios. Pero es bien sencillo este algoritmo de ordenamiento. Ahora, si les permiten usar esto de aquí, también pueden usar, ¿no? Hay un sort ya implementado en C++, en la librería STL, pero hay que tener cuidado, no tienen que definir su comparador, etcétera. Depende, ¿ok? Entonces, acá lo que vamos a hacer es un algoritmo bien sencillo. Lo único que hay que hacer es comparar cada elemento con todos los demás.
Así empezamos desde el primero y lo comparo con todos los demás. Por ejemplo, aquí. Ok, entonces esto va hasta n-1 porque obviamente el último ya no va a tener con qué compararse. Entonces, lo que vamos a hacer es, tengo un elemento, voy a comparar con los siguientes. Por ejemplo, estoy en la posición 0, voy a compararlo con todos los demás. Y lo que voy a hacer es, en esta posición, voy a tratar de colocar cuál es el menor de todos. O sea, la forma en que trabaja este algoritmo es similar a Selection Sort, ya que cada vez que voy recorriendo el arreglo, voy a ir colocando el menor. Por ejemplo, en la primera posición debe estar el menor de todos. En la segunda posición debe estar el segundo menor. En la tercera, el tercer menor. En la cuarta, el cuarto menor. Así. Entonces vamos a ir llenando este arreglo, o bueno, en este caso, ordenando este vector de tal forma que sigamos esa idea, donde el primer elemento va a tener el menor, luego el segundo menor, etcétera. Entonces, este primer elemento se va a tener que comparar con todos los siguientes, por eso desde i+1 hasta n, para ubicar dónde está el menor, pues, ¿no? ¿Dónde está el menor? Y colocarlo en esta posición, en la posición 0. Entonces, lo que hay que hacer aquí simplemente es eh, comparar, ¿no? ¿Qué es lo que voy a ordenar? Entonces, podemos saber, ah, si el monomio en la posición actual, o sea, en la posición i, ¿no es cierto? Si este monomio es mayor que el monomio en la posición j, entonces quiere decir que he encontrado uno menor, alguien que es más pequeño. Entonces, lo que hay que hacer es simplemente es intercambiar, ¿no? Voy a usar acá el std porque voy a usar solamente aquí y hay que intercambiar. Ok, no voy a explicar este algoritmo a detalle. Si están interesados, lo podemos hacer en parte en otra grabación. Eh, pero acá pueden usar, como les decía, cualquier algoritmo realmente que hayan visto. Entonces, acá lo que tengo que comparar en sí son los grados, ¿no? Son los grados. A ver. Entonces, acá, por ejemplo, voy a compartir el degree, o sea, voy a poner el get degree. Y acá también el get degree. Listo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Como les decía, cuando vemos la posición 0, lo que voy a tratar de colocar ahí es el menor de todos. Pero en este caso estamos comparando por grado. O sea, ¿cuál es el elemento o el valor que tiene el menor grado? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, voy a comparar el que está en la primera posición con todos los demás, en este caso, desde la posición 1 hasta n, y voy a verificar si es que encuentro a alguien que es menor, ¿no? Entonces, lo que hacemos acá es, el menor el que está en la posición actualmente, o sea, en la posición 0. Si veo que hay alguien que es más pequeño, o sea, si hay alguien que tiene un grado, supóngase que en la primera posición tenemos un monomio de grado 5. Si veo que hay un monomio de grado 2, o sea, es más pequeño que el actual, lo que vamos a hacer es intercambiarlo. Pues ahora ese monomio de grado 2 va a ir a la posición actual, o sea, a la posición 0 o 1, dependiendo de dónde nos ubiquemos, y el otro ya va a ir más adelante. Entonces, así garantizo que el monomio que esté en la posición actual va a ser siempre el menor, ¿no es cierto? Y así se realiza este algoritmo de intercambios, le llamo yo, pero es como una versión más ineficiente de Selection Sort, que es otro algoritmo, que tal vez más adelante explique algoritmos de ordenamiento. ¿Ok? Entonces, este es el algoritmo de ordenamiento, pero como les decía, pueden ustedes aplicar cualquier otro. Y acá fíjense la forma en que estamos comparando. Todo algoritmo de ordenamiento tiene siempre un comparador. En base a qué vamos a comparar y vamos a intercambiar. Fíjense, todo eso es lo que tenemos que definir en el algoritmo de ordenamiento. En este caso estamos comparando en base al grado, pues, ¿no? Y eso es lo que intercambiamos. Listo, entonces este método lo que hace es ordenar los monomios por grado de forma creciente, ¿no? O sea, el menor va a ir al inicio, y etcétera. Y listo, ya tengo ordenados esto de aquí. Ahora lo que hay que hacer es resolver el problema como tal, ¿no? Que es, ah, vamos a acumular, ¿no? O sumar los coeficientes de aquellos monomios que tengan el mismo grado. Entonces, para eso vamos a necesitar un vector monomio sub t, que básicamente tiene justamente el resultado, ¿no? O la factorización de monomios. Lo voy a llamar fact monomials. ¿Okay? Contiene la factorización de monomios. Y eso es lo que vamos a retornar. Pues este es el vector que va a contener el resultado. Let's return fact monomial. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer aquí ahora es acumular el primer coeficiente, ¿no? Entonces, la salida de este
es, recordemos, un vector donde lo tiene todo ordenado, ¿no? Suponiendo el ejemplo anterior, lo vamos a poner aquí. 1,2, luego aquí 7,2, luego aquí 4,3, 2,3. Luego 4,5. Listo. Entonces, esta sería como que la salida o cómo se encuentra mi vector actualmente, luego de haberlo ordenado. O sea, está ordenado en orden creciente por el grado. Recordemos que la primera posición hace noción al coeficiente y la segunda al grado. Solo para tenerlo ahí anotado. Y eso es lo que tenemos actualmente, ¿no? Ahora, ¿cómo es que vamos a acumular? Pues tengo que acumular los que son del mismo grado, los que son del mismo grado y los que son del mismo grado, ¿no? Una forma de hacer eso, hay varias formas también de hacer eso. Una forma sería, pues, voy a tomar este como mi actual, o sea, vamos a poner aquí, monomial, no, monomio subyacente, que sea como que mi suma actual, ¿ok? Y este va a ser el monomio ubicado en la posición inicial, la posición cero. O sea, en este caso sería este de aquí, ¿no? Entonces, inicialmente, mi suma considera este de aquí. Sería este monomio, ¿no? Este de aquí. 1 de grado 2. Eso sería básicamente. Ahora lo que vamos a hacer es iterar. ¿Ok? Pero voy a iterar desde la posición 1, ya no desde la posición 0, porque la 0 la tengo ahí. Ya la he acumulado, ¿no? Y desde la posición 1 hacia adelante, o sea, a partir de aquí hacia adelante, vamos a ir acumulando en caso tenga el mismo grado. Y si no, pues vamos a reiniciar el proceso de acumulado, ¿no? Entonces, acá lo que hay que preguntar es lo siguiente. Si el monomio actual, ¿no? O sea, su grado, get degree. Si el grado del monomio actual es exactamente igual al grado del monomio anterior, o sea, de i-1, ¿qué hacemos? Pues hay que acumular, ¿no? Hay que acumular los resultados. Entonces, acá sería este caso, ¿no? Este de aquí. O sea, estos dos, supónganse que tenemos esta posición. Entonces, acá, por ejemplo, el monomials en i sería este de aquí. Y el monomials en i-1 sería este de aquí, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, como estoy en la posición 1 sería este. Entonces, lo que estoy haciendo es esto, ¿no? El grado de este monomio es el mismo que el anterior. Si es como es el mismo que el anterior, tengo que acumularlo, ¿no? O sea, este 7 tendría que agregarlo a este 1 para tener un 8. Entonces, actualmente mi suma actual, que es mi monomio suma actual, de hecho, ¿no? Contiene 1, 2. Lo que quiero ahora es que tenga 1 más 7, o sea, 8, 2, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Vamos a actualizar justamente el valor del monomio. Entonces, para esto accedemos al coeficiente actual, que sería monomios en i. A ver, o sea, coeficiente actual, monomials en i, punto get coefficient. Sí, ese sería el coeficiente actual. O sea, en este caso, en este ejemplo en particular sería 7. Y voy a acceder al acumulado, ¿no? Al coeficiente acumulado. Que en este caso sería monomials de i-1, punto get coefficient. ¿No es cierto? En este caso el acumulado actualmente tiene 2 nada más. No, tiene 1, ¿no? Que vendría a ser este. ¿Sí? Y este ya es el otro, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que sumar. 7 más 1, 8. Y eso hay que actualizar en el acumulado. Entonces, el acumulado actual vamos a
setearlo, su coeficiente, ¿no es cierto? O a ver, no, está bien. Le ponemos set coefficient. Y ahora el acumulado actual va a tener ¿qué cosa? El coeficiente actual más lo que teníamos hasta ahora, más coefficient. Listo. O sea, este antes era 1, ahora va a tener 1 más 7, o en este caso 7 más 1, y va a ser 8. ¿No es cierto? 8. Entonces mi current sum, esa variable, ese monomio, va a ser igual a ¿qué? A 8,2. O sea, su coeficiente ahora es 8 y su grado es 2. ¿Ok? Entonces, esto lo que está haciendo es un monomio que va acumulando justamente los coeficientes, ¿no? El grado no se va a cambiar, lo único que estamos haciendo es ir acumulando los coeficientes. Entonces, ¿qué hicimos? El coeficiente actual, el coeficiente que tengo actualmente y el coeficiente que tengo actualmente. O sea, en sí acá me estoy confundiendo, sería current sum, ¿no es cierto? El coeficiente del monomio que está acumulando los coeficientes, eh, simplemente los sumamos, ¿no? O sea, es como actualizar y ya tendríamos el acumulado. Entonces, este current sum lo que está haciendo es acumular los coeficientes, ¿no? Si ve 1, luego más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, etcétera. Eso es lo que está haciendo ese current sum. Entonces, eso es lo que ocurre cuando son iguales, ¿ok? Cuando el grado es igual, hay que acumularlo, pues. El grado es igual, lo acumulamos, lo acumulamos, lo acumulamos. Ahora, cuando el grado es diferente, lo que tenemos que hacer, ¿qué cosa es? Pues supone así, ¿no? Supóngase que estamos ahora en este caso. Estamos en el caso 4,3. O sea, algo así. 4,3. En este caso, lo que hemos visto es todo esto, ¿no? Voy a colocar mejor todo lo que hemos visto y lo que tenemos actualmente. ¿Ya? Entonces, esto es lo que hemos visto y actualmente estoy en esta posición. Ahora, vemos, ¿no? El grado del actual, que es 3, ¿es igual al grado del anterior? No, ya no es igual, es diferente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues hay que almacenar nuestro resultado, ¿no? Nuestro resultado se llamaba fact monomial. Entonces aquí, nuestro fact monomial va a almacenar el resultado que vendría a ser la suma que hemos estado acumulando hasta ahora, o sea, este current sum, que es en sí un monomio, ¿no? Que actualiza sus coeficientes. Y ahora ese current sum se va a actualizar también. Ahora el current sum se va a reiniciar y va a ser el monomial en la posición actual, en la posición I. ¿Ok? Entonces, ¿qué ha pasado aquí, no? Hasta este punto, cuando vemos el 4,3, el current sum es un monomio que tiene 8,2. Entonces, ese monomio actual que está acumulando las sumas, ¿no? De coeficientes, tal vez el nombre le pueden colocar otro nombre más adecuado, tal vez. Eso lo almacenamos en nuestro resultado y ahora ese monomio se actualiza y el monomio, el current sum va a ser este 4,3. ¿Ok? Entonces ahí se reinicia todo, es como que el current sum ya no tiene nada, se olvida de todo el pasado y comienza nuevamente aquí, ¿no? Y luego cuando vea el 2,3, como es el mismo grado, se va a acumular y va a tener ahora 6,3, ¿no? Y así, etcétera, se repite todo una y otra vez. Y eso sería, ¿no? Esto sería. Ahora, recuerden, cuando estamos en la última posición, o sea, cuando estamos aquí, pónganse que estamos en este caso, ¿no? 4,5. El grado es 5, ¿es diferente de 3? Sí es diferente de 3, entonces entramos aquí. Almacenamos lo que hemos estado almacenando, lo que hemos estado acumulando del grado 3, o sea, 6,3. Y actualizamos el actual monomio, ¿no? La suma actual que sería este monomio de 4,5. Pero después de este ya no hay más, o sea, ya no hay con qué comparar. Entonces, este current sum hay que almacenarlo también. O sea, acá le ponemos we should get back current sum. Current sum. Y ya está, ¿no? Entonces, este es el último, porque el último no tenemos con qué comparar después, pues, ¿no? Por ejemplo, acá, este ya no tiene con quién compararse después, por lo tanto, este se queda en el aire, ¿no? Los últimos al menos, el último grado, se queda solo, o sea, queda su acumulado solo, ¿no? Por más que supóngase que tenemos algo aquí así, tengo acá otro, 1,5.
Entonces, obviamente, mi suma actual o mi monomio que está haciendo el acumulado, este de aquí, ¿no es cierto? Va a acumular estos dos y sería 5,5. Pero después no tiene con quién compararse, entonces el for se va a terminar, pero ese suma está almacenando el del último grado, entonces tengo que almacenarlo siempre. ¿Ya? El último tengo que almacenarlo siempre porque no se va a comparar con otro monomio en el futuro para que podamos almacenarlo aquí, ¿no? Y ya está. Entonces, esta sería una solución. Obviamente hay otras soluciones y hay otras formas de hacer este enfoque, pero creo que ha quedado clara la solución del algoritmo, ¿no? Entonces, con que haya quedado claro así, ustedes pueden también implementar su propia solución de hacer este proceso de agrupamiento, que hay varias formas también de hacerlo. Esta no es la única. Si les parece un poco complicado, esta pueden intentar otra más simple y normal, ¿ok? Lo importante es que hayan entendido la idea y cómo se resuelve el problema y básicamente lo que tienen que hacer y ya después pueden implementarlo como mejor les parezca. Entonces, esto sería básicamente lo que estamos haciendo aquí. Hay que llamar esa función. Pues acá voy a tener un vector de monomios que se llame fact monomials. Y este va a hacer uso justamente de este factorize monomials, ¿no? Y le vamos a pasar los monomials que hemos ingresado y su tamaño. Entonces, este vector ya tiene los resultados. Lo único que hay que hacer es mostrar dichos resultados, ¿no? Entonces, para eso, lo único que hacemos es iteramos. Y mostramos acorde al formato que nos han indicado, ¿no? Que es de esta forma, ¿no? Fact monomials. O sea, el monomio actual, primero su coeficiente. Sí, el formato es algo así, lo voy a colocar acá arriba en comentario para que lo tengan claro. Es AX elevado a la B, ¿no? A es el coeficiente y B es el grado. Entonces primero tengo que acceder al coeficiente. Después tengo que darle X, luego el símbolo de exponencial y luego fact monomials any punto get degree, ¿no? Elevado a ese grado. Y luego separamos por un espacio. Y simplemente acá ya hacemos un salto de línea. Listo. Ojo, si por A o B no quieren que se muestre un espacio al final de todo, pues hay formas también de hacer eso rápidamente. Y eso sería todo, creo yo, para resolver este problema. Vamos a ubicarnos en la carpeta XS112. PC2 y compilamos. En O, P3. Ojo, si están usando algún IDE, algún de C++, u otro compilador, pues ya me imagino que ya le están explicando en su curso cómo realizar todo este proceso, ¿no? Yo estoy usando aquí el de Replit, que es básicamente el de Linux, el GNU, C++, entonces por eso tengo que hacer esto, ok. Ya, entonces tenemos esto de aquí, vamos a hacer el ingreso, que sería básicamente esto de aquí, lo voy a copiar, ¿ya? Y aquí lo voy a pegar. Listo, ese es el ingreso, ¿no? Y lo que me devuelve es lo siguiente. ¿Ok? Entonces vamos a ver aquí, en este caso nos está... Ah, ya, ojo, ok, ok. Acá no tengo que recorrer pues sobre n, ¿no? Sino sobre los monomios resultantes, o sea, monomios dot size. Ahí está el error, ¿no? Acá estaba recorriendo sobre n, pero no puede ser n. N es el tamaño de los monomios de entrada, o sea, por ejemplo, acá son 5. Pero el resultado no necesariamente son 5, pues pueden haber menos. Entonces lo que hacemos aquí es esto. A ver, vamos a ver. Déjame revisar aquí el código. También monomio sincero. Ujú. El acumulado actual. Le sumamos el coeficiente actual. Lo actualizamos. A ver, ahora sí debería estar. Vamos a volver a probarlo. Y ahora sí, ¿no? Ahí está. Entonces, aquí me devuelve 8x al cuadrado, 6x al cubo, 4x a la quinta, que es justamente lo que tenemos aquí. ¿Sí? Lo mismo podemos probar con el otro caso, este de aquí. Copio y, lo pego.
Y me devuelve 3x a la 1, 2x al cuadrado, 3x a la cuarta y 18x a la quinta, que es justamente lo que está mostrando ahí, ¿no? Entonces está bien la solución, al menos para esos casos de prueba. Habría que probarlo con otros casos más. Eh, pero es esta básicamente una forma de resolverlo. Ojo, como les indicaba, hay varias formas, dependiendo de cómo ustedes quieran abordar el problema. Entonces, rápidamente veamos qué es lo que hemos realizado en este caso. Primero, hemos creado una clase monomio con dos atributos, coeficiente degree. Hemos creado su constructor, sus setters y getters. Como se han dado cuenta, no hemos hecho uso del setter, solamente del constructor, así que... Pero lo estamos dejando ahí. Luego hemos creado este método factorize monomios, que lo que hace es factorizar los monomios. En realidad es sumarlos, ¿no? El primer paso es ordenarlo por degree, o sea, ordenamos los monomios como está aquí, ¿no? Por grado, de forma ascendente, usando un algoritmo de intercambios, que es un algoritmo, una versión modificada de selection sort, que es un poco más ineficiente. Pero como les decía, pueden hacer uso de su propio algoritmo que les han enseñado. Y una vez que tenemos ordenado, lo único que hay que hacer es ese proceso que se explicó al inicio, ¿no? Iteramos por todos los monomios, en este caso desde el primero hasta el final, y vamos acumulando, ¿no es cierto? Siempre y cuando el grado sea el mismo. Entonces, cuando el grado del monomio actual es igual al grado del monomio anterior, ¿qué es lo que hacemos? Es actualizar este current sum, que en sí este current sum es un monomio, ¿no? De grado 2, por ejemplo, y lo que estamos haciendo es actualizar su coeficiente. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es acumular ese coeficiente e ir actualizándolo, ¿no? El coeficiente que ha acumulado hasta ahora, le agrego este nuevo coeficiente que estoy viendo actualmente, y eso es lo que vamos actualizando aquí. Y listo, entonces siempre y cuando sean iguales, este va a ir acumulando, ¿no? Entonces acá es 1, 2, luego 8, 2, y hay más de grado 2, va a ir acumulándolos. Y cuando sea diferente, quiere decir que estoy viendo un monomio ya de otro grado. Lo que hay que hacer es simplemente almacenar en el resultado todo ese acumulado que hemos hecho del grado anterior, o sea, del grado 2. Y en este caso, mi nuevo monomio, ¿no? Sería ahora este, ¿no? Mi nuevo monomio que va a acumular las sumas. Finalmente, no hay que olvidarnos del último caso, vendría a ser el monomio del último grado, ya que este no se va a comparar con otro monomio después, entonces nunca va a entrar aquí, ¿no? O sea, nunca lo estoy almacenando en el resultado, este pushback. Por eso es que necesito almacenar el último siempre acá afuera. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hay que hacer y listo. Esta sería una forma de resolver el problema. Luego mostramos cómo nos solicita el problema y ya estaría resuelto. Como también les puedo repetir, hay varias formas de implementar esta parte. Pueden hacer dos bucles si quieren, ¿no? Para ir acumulando los que son iguales. Como mejor les parezca, esta es una solución nada más de este problema, ¿ok? Entonces, así concluimos con este video en el cual se hizo la solución de la práctica calificada 2 del curso de programación 2 ah, de la Universidad de la UTEC. ¿Ok? Y bueno, tomé el del año 2021, no lo recuerdo. El 2022 me parece que es un actualizado, pero eso ya queda a modo de práctica para que ustedes también puedan hacer lo que son enfoques parecidos, me parece. Ok, entonces ya en próximos videos continuaré haciendo soluciones tal vez de otros ejercicios, de otros cursos o de algún tema en particular, ya sea de algoritmos de estructuras de datos o también de lo que es Machine Learning y Deep Learning. Ok, eso sería todo en este video. Gracias y nos vemos en el próximo video.